Así que vamos a darle desarrollo a la noticia. Voy a saludar a Robert Valencia, consultor político, que nos acompaña esta noche para hablar justamente de ese tema. Robert, ¿cómo está? Muy buenas noches y gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no sé si antes de uno hablar de qué deja Ernesto Samper en la UNASUR, hay que hablar de la organización en sí. ¿Qué tan influyente es la UNASUR dentro de la región, dentro de sus países miembros, como para uno ahí sí pensar en qué tan influyente fue su secretario, ¿no? Correcto, bueno, es el caso que siempre vemos con distintas organizaciones supranacionales, el caso de la OEA, el caso de la CELAC, el caso de UNASUR, en donde es en Latinoamérica especialmente donde se mantiene la política del buen vecindario, donde ninguna organización, ningún país se entromete en las decisiones de otro país. Yo creo que donde UNASUR en su historia por lo menos ha sido o logró ser exitoso fue en el haber participado en la crisis que tuvo Ecuador cuando supuestamente se le había dado un golpe de Estado a Rafael Correa. Recordemos ese momento en donde él fue escoltado cuando salía del palacio porque temía ser asesinado. Y entonces, en ese entonces, valga la redundancia, pues UNASUR en ese momento intervino. Le ganó, en ese entonces le ganó a la OEA en intervenir, en la intervención de un asunto tan delicado y tan interno como fue esa mini crisis que hubo en Ecuador. En el caso de Venezuela, bueno, sabemos que UNASUR ha hecho varios intentos para entablar el diálogo entre la oposición y el oficialismo con muy pocos resultados realmente. En Venezuela sigue habiendo una crisis y bueno, eso también es la naturaleza del gobierno venezolano, que no permite ningún tipo de intervención o ni siquiera un tipo de comentario frente al gobierno, porque obviamente esto lo utilizan como carne de cañón o simplemente lo utilizan para exacerbar su propia propaganda en Venezuela. Deja un resultado agridulce y de mucha incertidumbre, no tanto por lo que haya hecho Ernesto Samper realmente, sino porque, como él mismo lo ha indicado, pues Latinoamérica se enfrenta ante la incertidumbre que presenta Donald Trump como presidente de Estados Unidos y del cual pues es socio de varios de los países que integran la UNASUR. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú y de Chile, que son países que no solamente integran UNASUR, sino que también integran lo que conocemos como la Asociación Transpacífico, de la cual Estados Unidos está anunciando su retiro, y no sabemos qué impacto esto llegue a tener en las economías suramericanas. Y volviendo al reportaje que ustedes recientemente mostraron, pues ahora México, pues en vista de la amenaza que presenta Trump para sus intereses económicos, ahora lo que podría ocasionar es que será una Latinoamérica mucho más integrada de la que ha sido anteriormente. No sé si vuelva a surgir ese fervor latinoamericano ante la preocupación que genera la administración de Donald Trump desde acá. Ahora, Robert, en el caso puntual de Ernesto Samper, a partir de ese caso de Ernesto Samper, le quiero hacer una pregunta muy general. Cuando llegan estos personajes de la vida política a organizaciones regionales, a bloques regionales, ¿sí se puede hablar realmente de un trabajo hecho por un funcionario de ese tipo cuando son organizaciones que en el fondo sinceramente son manejadas es por los presidentes de esos países miembros? Finalmente son los que terminan tomando decisiones. La influencia de los cancilleres de esos países también es muy diciente, muy marcada. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, funcionarios como Ernesto Samper, para tocar solo el ejemplo de quien hoy se va de la UNASUR, sí tienen de dónde agarrar, sí tienen hacia dónde ir a la hora de hacer una gestión. El caso de Ernesto Samper es un tema muy complejo y bueno, y ustedes en Colombia lo saben muy bien. Es decir, Samper enfrentó el infame proceso 8000 que lo exoneró de toda culpa en la mediados de los años 90, donde supuestamente le había dicho que todo había ocurrido a sus espaldas, que no hubo dineros calientes del narcotráfico, al grado de que incluso hablando precisamente del tema de Estados Unidos se le negó la visa por su supuesta involucración con personas
bueno, que tienen una dudosa reputación, en ese caso el cartel de Cali. Y obviamente pues esta situación pues fue utilizada muchas veces por algunos mandatarios en Latinoamérica que que dudaban incluso de la reputación de UNASUR al nombrar a Ernesto Samper debido a sus credenciales poco controvertidas, A ¿no? su pasado. Como vuelvo y menciono, es correcto, el hecho de que pues Ernesto Samper estuvo involucrado supuestamente en asuntos turbios durante su gobierno, o más bien en la campaña para llegar a ser presidente, pues obviamente esto desacreditaba a Samper y bueno, y muchos decían que él no tenía ni siquiera la autoridad moral para manejar esa cartera. Y hubo mucha crítica al respecto. Y como usted lo acaba de mencionar, bueno, ahí es donde viene la disyuntiva en la cual se encuentran organizaciones como UNASUR, organizaciones como CELAC, organizaciones como la OEA. Porque mientras se implanten cartas democráticas y se implanten decretos y toda esa cuestión, pues a final de cuentas es el país quien determina si las debe establecer o no. Creo que esa es la naturaleza de estas organizaciones que realmente tienen las mejores intenciones para que se mejoren las condiciones en Sudamérica, porque obviamente pues en el caso de Venezuela es una crisis que también afecta de cierta manera a otros países, a la estabilidad de otras naciones, por lo cual pues se requiere de la participación de otros países en tratar de solucionar un problema. El caso que vimos, por ejemplo, en República Dominicana con otra organización en donde se resolvió un asunto que casi lleva a Colombia, a Ecuador y a Venezuela al borde de una guerra en el 2008. Y bueno, afortunadamente con la intervención de otros gobiernos no se llegó a más. Pero yo creo que es una victoria agridulce las que se pueden llevar organizaciones como UNASUR cuando se trata de reorganizar algún tipo de conmoción interior en sus países miembros. La labor es loable, pero obviamente pues no pueden hacer más allá de cierta medida, ¿no? Porque obviamente la soberanía de un país es la que prima. Así es. Robert, tenemos que hacer un corte para comerciales, pero yo le quiero rogar, primero, que usted nos aguarde allí, y segundo, dejarle planteado una interrogante, y bueno, tal vez el tiempo del corte le da para que usted se aventure a lanzar algún nombre, porque le quiero preguntar, ¿a quién ve usted aquí dentro de la región suramericana puede asumir ese cargo de secretario general? La UNASUR, por gran parte de la sociedad suramericana, es vista como con una gran influencia de la izquierda, ¿no? Con un gran dominio de Venezuela, Ecuador. No en vano en Ecuador está la sede estructural de la organización. ¿Qué nombre se le ocurre dentro de la política suramericana podría asumir ese cargo de nuevo secretario general? Pero lo hablamos al regreso, y además quiero insistir un poco más en algo que ya hablaba hace un rato, y es el tema Trump versus afectación para Latinoamérica. Así que... Vea el mejor debate solo por Cable Noticias. 24 horas de información. Estamos de vuelta, ¿no? Y en el mundo analizamos primero, que ya lo hablábamos hace un rato con Robert Valencia, la gestión de Ernesto Samper al frente de la UNASUR, pero ahora, ¿qué viene para ese bloque regional de Sudamérica a partir de muchas situaciones? Entre esas, ¿quién va a ser su nuevo secretario general? Y le había dejado planteada esa pregunta a Robert Valencia, consultor político que nos acompaña. Robert, pues mirando un poco, tal vez usted estaba haciendo el ejercicio y nosotros también lo estábamos haciendo internamente, algunas figuras políticas que están por allí sueltas sin algún cargo público en este momento, que podrían ser, jugando nosotros aquí un poco a ser futuristas, ¿no? Podrían ser eventualmente quienes ocupen ese cargo. Esa pregunta es muy difícil, precisamente dado el contexto latinoamericano, porque hay una crisis de liderazgo, probablemente. Yo creo que Latinoamérica, tanto por presidentes que pasaron por algunos países como los que actualmente los están rigiendo, pues han pasado por momentos de popularidad muy difíciles. El caso de Dilma Rousseff, que salió de Brasil en el impeachment que se le hizo. Yo creo que tengo algún par de personas en mi mente que podrían manejar esa cartera, como por ejemplo el caso de José Mujica, podría ser, aunque no creo, porque es una persona muy reservada y hizo lo que hizo y ya. Pero bueno, es una figura que es muy cálida en el sentido de para los izquierdistas de Latinoamérica, pues obviamente
José Mujica guarda cierta esperanza y bueno, por su forma de ser, aunque en algunos sectores también puede ser muy controversial. Hablo del expresidente de Uruguay, que aún así es una persona que se mantiene muy activa hablando de temas políticos en Latinoamérica o en Sudamérica. Podría ser un buen ejemplo. Tal vez en el caso de Sebastián Piñera en Chile podría ser, pero como usted lo menciona, pues es una región con un corte bastante izquierdista. Con una y bueno, influencia izquierda bastante alta, ¿no? Correcto. Y bueno, Sebastián Piñera es uno de los hombres más, en ese entonces era el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. No sé si eso caiga bien, visto a que aquí en Estados Unidos pues tenemos una persona que es un millonario manejando un país. No sé cómo se vea eso. El caso de Leonel Fernández de República Dominicana, el expresidente, quien ha tenido un rol importante precisamente en el manejo de estas cumbres y que tuvo de cierta forma un rol facilitador cuando se dio esta crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Celso Amorín, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en Brasil, también podría ser un candidato viable. No sé si tal vez por sus conexiones con los gobiernos anteriores, precisamente con el gobierno de Ignacio Lula da Silva, quien ahora también está enfrentando cargos por el caso de Lava Jato o del lavado de dinero que hubo en Brasil, este escándalo que hubo en Brasil, pues también lo podría tal vez ensuciar en ese caso. Creo que esos serían mis nombres en la actualidad. No nombro a Vicente Fox porque, bueno, México obviamente no hace parte de Sudamérica, pero Vicente Fox también ha sido una figura preponderante en los asuntos hemisféricos y precisamente quien ha sido la voz más sonante, por decirlo así, frente a la amenaza de Donald Trump. Pero yo creo que esos serían mis candidatos. José Mujica, el caso de Sebastián Piñera en Chile, Celso Amorín, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en Brasil. Y bueno, esos sería como la baraja, pero como... Sí. Lo de Pepe Mujica creo que cuando ha empezado ahorita a hablarse de quién podría ser, han coincidido muchas personas y muchos colegas suyos en Pepe Mujica, así que bueno, tal vez no nos sorprendería si así llegara a ser, pero eso se va a definir en próximas semanas. Robert, para ir terminando, ya usted hacía referencia al tema hace un rato, pero quisiera insistir un poco más en él, y es Donald Trump versus Suramérica, a propósito de lo que estamos hablando ahora, y particularmente Suramérica. Ya todos sabemos que México es una obsesión para Donald Trump, pero las opiniones se dividen sobre Suramérica. Hay quienes dicen que para Donald Trump realmente Suramérica no existe, no está en sus planes, no le importa mucho, otros creen lo contrario. Al respecto, ¿usted qué piensa? Pues es una incertidumbre. Trump es una caja de sorpresas. Lo que hemos visto, por lo menos en lo que ha llevado de presidente en una semana y media, pues realmente ha demostrado que tiene un carácter pobrísimo, y ni hablar de la forma en la que ha administrado la Casa Blanca. No me voy a extender mucho, pero bueno, veamos el caso de la prohibición y de la restricción que ha hecho en el campo de inmigración, que ha creado una confusión tremenda, que no se sabe si los que tienen residencia entran o no, si los que tienen pasaporte entran o no, principalmente los países a los cuales le impuso estas sanciones. Entonces, no se sabe si él llegue a tomar algún tipo de medidas en contra de otros países o de otras regiones. No creo, sinceramente, que ese sea el caso de Sudamérica. Pues bueno, no es África, no es el Medio Oriente. El caso de Colombia, que enfrenta un conflicto armado menor, pero más allá de eso no creo que llegue a acontecer algo. Probablemente en el tema de Venezuela, el tema de Venezuela, por supuesto, el tema de Venezuela, supuestamente le había dicho que él iba a tomar cartas en el asunto, así que creo que volviendo al tema, y hablaba usted, por ejemplo, de colegas míos hablando de la corriente de izquierda, donde muchos decían que la izquierda había muerto en Latinoamérica, que en Venezuela ha sido un desastre, que en Argentina ganó Macri, en Guatemala ganó también la derecha, en fin.
hablar de la muerte de una corriente ideológica me parece que es un exabrupto realmente. Yo creo que lo que podríamos ver con Donald Trump precisa es ese resurgimiento de la unidad latinoamericana y del idealismo de Simón Bolívar, de la unión de los países. No sé si Venezuela está en las condiciones de hacerle contraparte a Estados Unidos, porque bueno, Hugo Chávez existía en ese entonces y en ese entonces estaba el señor Bush como presidente cuando estaba en pleno auge Hugo Chávez. No sé si hay una figura en Latinoamérica que le pueda hacer frente a Donald Trump, con la excepción, como vuelvo y menciono, de Vicente Fox, y bueno, que aunque no es mandatario, es el que más se ha enfrentado de los latinoamericanos, de figuras preponderantes, se le ha enfrentado a Donald Trump. Así que lo más probable es que Latinoamérica se una alrededor de algunos de los países que podrían verse afectados por las políticas de Donald Trump, y me refiero en el caso de Venezuela, me refiero al caso de México. Sí. No sé si Colombia pueda llegar a tener algún tipo de problema en este sentido, porque precisamente algunos de los funcionarios en la Casa Blanca han dicho que iban a reevaluar la cooperación que tiene Estados Unidos con Colombia frente al conflicto interno. Ese sería el único punto. Que tal vez inquieta a Colombia, exactamente, el del proceso de posconflicto, en su momento el Plan Colombia y ahora Paz Colombia, que es el aporte económico para todo lo que se viene en Colombia después de la firma del acuerdo de paz. Pues Robert, muchas gracias. Yo creo que la manera más sana de uno analizar lo que puede ocurrir con la geopolítica de la región es incertidumbre, como usted lo decía al comienzo. Así que muchas gracias, Robert, y será hasta la próxima. Como siempre, tan grato poder contar con usted y con la claridad de sus conceptos, sobre todo. A ustedes, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias a Robert Valencia, consultor político. Incertidumbre realmente para una región como el sur, que ahora no tiene secretario general dentro de su organización ante el retiro de Ernesto Samper, algo que se espera solucionar en las próximas semanas. Bueno, la